Continuamos en Noticias Globovisión Economía. A esta hora está con nosotros Francisco Acevedo, presidente de Azoquín y miembro de Conindustria. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariana, ¿cómo estás? Bien. Bueno, primero que nada, conocer cuál es la condición que están enfrentando en este momento. Recientemente tuvieron la asamblea anual de Conindustria y la conclusión era que la mayoría de los sectores estaban trabajando al 10% de la capacidad instalada y el sector de los químicos, me gustaría conocer si están al mismo nivel, ya que también atraviesan varios de los sectores industriales del país por los insumos que producen. Fíjate, el sector químico, al igual que el resto de la industria, se encuentra en niveles entre el 10 y el 15% de su producción, si lo comparamos contra los años estándares del año 2012. Con respecto al año pasado, que ya fue un año muy dañino para la economía, estamos a niveles de casi el 30 al 40% de lo que fue el año pasado, dependiendo del subsector, ¿no? O sea que la situación, yo te diría que el sector químico no es muy diferente a la situación del resto del sector industrial. Cuando habla de 30% inferior a lo que ya había sido malo el año pasado. No, cuando te hablo que estamos al 30% o al 50% de lo que fue el año pasado. Hay sectores como el de pintura, que el primer trimestre de este año fue el 30% de lo que fue el año pasado. ¿Qué fue cuánto, por ejemplo? Estamos hablando que un sector de pinturas que era aproximadamente unos 50 millones de galones al año, puede estar este año entre los 6 y los 8 millones de galones estimados. Podrás ver, está trabajando a niveles entre el 10 y el 15% de la capacidad instalada. Y bueno, eso trae una cantidad de repercusiones en todo lo que es la industria química que nos está afectando de manera importante. En el caso del sector químico, ¿qué les está afectando más? ¿La realidad que vive el país o les está afectando el tema de las materias primas y el efecto negativo que tiene la prácticamente nula producción de Pequibén? Mira, nos está afectando, yo diría que en dos áreas. En la área de la caída de la demanda como consecuencia de la economía, creo que todos estamos viendo la hiperinflación que está viviendo Venezuela, la crisis económica, la caída del Producto Interno Bruto. Toda esta crisis económica ha afectado considerablemente la demanda de productos por la falta de poder adquisitivo del venezolano. Y eso nos está afectando, por un lado, de manera importante a todos los sectores. Yo diría que ahí ningún sector de los subsectores del sector químico sale de ese rango. El segundo factor que está afectando, y te digo los dos porque los dos afectan de una manera importante, es la falta de suministro de materias primas por parte de PDVSA y Pequibén. En ese caso nos afecta en diferentes subsectores, ¿no? El caso de los lubricantes, por ejemplo, se ha visto cómo se pasó de un suministro de materia prima por parte de Pequibén en todo lo que eran las bases para los lubricantes, a una importación casi que del 100% de las materias primas. Y bueno, hemos visto cómo el precio del lubricante ha subido de una manera impresionante, muy por encima de lo que ha subido la hiperinflación. Y eso básicamente porque de comprarle a PDVSA a una tasa de ICON, estamos pasando a importar esas materias primas en $1 libre, ¿no? Entonces, el precio, el consumo, el costo de la materia prima se ha subido más de 100 veces. Usted estuvo presente en aquellas mesas de trabajo que se hicieron en Miraflores y fue uno de los representantes que allí expresó las necesidades de cambio que tenía la economía nacional. ¿Alguna de estas cosas logró tener un impacto o un efecto en el Ejecutivo Nacional a la fecha de hoy? Mira, lamentablemente ningún impacto y ninguna manera de que entendieran lo que estaba pasando. Si nos remontamos a eso, fue hace aproximadamente año y un poquito más. Estábamos discutiendo que debíamos de buscar un mecanismo que bajara el dólar paralelo a niveles de 2.000 o 3.000 bolívares. Y ellos decían que eso era una locura. Hoy en día estamos en 3,5 millones de bolívares. Creo que si hubiéramos hecho bien las cosas en aquel momento, otro gallo estaría cantando en esta economía venezolana, ¿no? Esto realmente es consecuencia de la falta de política del gobierno, yo no sé si es intencionalidad o no, de no hacer las cosas de manera correcta y no haber escuchado al sector empresarial en su momento y a todos aquellos que nos reunimos de buena fe a dar una cantidad de alternativas y soluciones que no han podido dar un rumbo muy diferente a la economía venezolana al que estamos viendo hoy en día, lamentablemente, todos los venezolanos. Cuando hablamos de toda esta película, que lamentablemente desencadena en este momento donde están a estos niveles de producción y donde se afectan otros sectores de la producción industrial del país, ¿cuál es la idea que ustedes tienen para salir adelante o cómo piensan ustedes enfrentar un segundo semestre de este año y llegar a diciembre de 2018 con una Santa María abierta? Wow, esa pregunta está compleja, ¿no? Porque yo creo que si no hay un cambio en las políticas económicas del gobierno,
y no vemos un escenario diferente, lo único que vamos a ver es una continua caída de la producción hasta que llegaremos a niveles posiblemente del 4%, del 5%. Veremos una cantidad de empresas cerrando sus fábricas porque no hay manera de operar ya en estos niveles por mucho tiempo. Y yo no veo manera de sostenernos si no hay un cambio en la economía, si estoy sincero. Yo creo que tarde o temprano, y más temprano lamentablemente, si no hay un cambio en la economía, estaremos viendo nuevas fábricas cerrando, nuevas transnacionales yéndose del país de manera abrupta, como hemos visto ya varios casos, nuevas empresas que cuando lleguen sus trabajadores le digan simplemente aquí están las puertas cerradas, porque bueno, la capacidad de aguante de cada empresa es diferente, pero todos tenemos ya un tiempo aguantando y financiando una caída del mercado y del consumo que hace muy difícil la sostenibilidad del negocio. Efectivamente es eso. Sigue manteniendo y financiando prácticamente con músculo propio. El Estado antes de que hicieran estas reuniones, señalaba que los industriales y los productores y los empresarios del país dependían de las divisas del Estado. Hace mucho que no se dan divisas del Estado y estas puertas siguen abiertas. ¿Cómo queda entonces el discurso del Ejecutivo Nacional ante esta realidad que estamos viendo? Me lo va a responder al regreso de la pausa, porque también Luigi Picella, presidente de la Cámara del Calzado, ha expresado cuál es la realidad de su industria, también presente en esta asamblea de Conindustria. En estos momentos estamos trabajando al 20% de la capacidad instalada. Hemos tratado de mantener la mayor cantidad posible de nuestros trabajadores, no obstante se ha reducido aproximadamente un 30% de lo que teníamos hace un año. Estábamos alrededor de unos 70.000 trabajadores, hoy estamos cerca de unos 55.000. En principio se han tratado de mantener todas, aun cuando no se esté operando, el personal todavía está en las empresas. Hay una que sí ha emigrado por tres razones fundamentales. Una es que se ha ido al exterior, que a todos nos está ocurriendo. La otra es que ha migrado al sector informal porque es más rentable hoy que estar en las empresas. Y la otra no se ha podido contratar, pero en un 70% se ha logrado mantener los puestos de trabajo. Estamos sobreviviendo como todos, estamos trabajando lo que podemos, estamos cubriendo lo que es la demanda nacional, la cual se ha visto bastante afectada por la pérdida del poder adquisitivo y tratando la mano de obra, pagándole mucho más de lo que deberíamos o lo que en teoría se le debe pagar. Y estamos con nuestros trabajadores. Básicamente lo que estamos haciendo, cubriendo el sector del comercio y tratando de hacer los despachos que nos estén solicitando. Esto no separa lo que es la inyección de dinero inorgánico en la economía. Estamos previendo definitivamente que esto continúe tal cual como va, cerca de una inflación del 100% intermensual y acabar con unos altos índices de inflación. El problema es la descapitalización constante que tiene toda la cadena de comercialización de calzado, desde el comercio, producción y proveeduría. Y esto debe tratar de frenarse a efectos de salvaguardar también los puestos de trabajo y mantener a las industrias funcionando. Si la hiperinflación no se detiene, a corto plazo también nosotros será difícil mantenernos. Una pausa y ya volvemos con más.